Bueno, buenas noches, buenas tardes, compañeras, compañeros. Agradecerles la posibilidad de poder compartir con ustedes estas jornadas. En el día de ayer pude participar de algunos de los paneles, poder escuchar a algunos de los expositores. Y la verdad que poder hacer un cierre con compañeros de los distintos sindicatos de la CETERA, creo que ha sido una medida muy acertada, sobre todo en un momento en que en nuestro país el tema educativo es algo que está muy candente, es un tema de mucho debate, es un tema de debate nacional y de conflicto en cada una de las provincias. Digo, hay conflicto, ustedes vienen de un congreso, digo, no les voy a contar a ustedes el conflicto en la provincia de Entre Ríos, pero creo que mirando los medios nacionales uno puede ver cuál es la situación de la educación en la Argentina, qué es lo que está pasando. Así que poder discutir sobre política educativa, de sindicalismo, de trabajo docente, cuestiones que para nosotros son indisolubles, para nosotros es central cada vez que debatimos estas cosas poder hacerlas, ponerla en el contexto histórico. Son debates que nosotros los queremos poner en el contexto histórico, y este contexto histórico donde hoy en la provincia de Entre Ríos y digamos de estos encuentros a lo largo del año, en todo el país se repiten. En general, las acciones de los sindicatos docentes convocan más a los medios cuando se va a anunciar un paro, cuando hay una movilización. En general, cuando discutimos sobre pedagogía, sobre educación, sobre práctica docente, sobre el trabajo docente, sobre el conocimiento, no aparecemos tanto en los medios. Pero bueno, no lo hacemos nosotros todo esto para poder aparecer más o menos en los medios, sino porque entendemos que es una práctica esencial de nuestra tarea cotidiana. Y decía, de esto de ponerlo en contexto, nosotros tuvimos desde el día 6 de marzo una movilización muy grande de la docencia de la Argentina, con movilizaciones, un marzo en el que estuvimos en las calles peleando por los reclamos docentes y por los reclamos de los trabajadores. Nosotros entendemos que el reclamo de los docentes no puede ir aislado, no puede ir separado del reclamo del conjunto de la clase trabajadora. El 6 de marzo estuvimos en una multitudinaria movilización frente al Ministerio de Educación, más de 100.000 docentes marchamos al Ministerio de Educación reclamando la paritaria. Decía, estos reclamos a veces se quieren resumir en que marchábamos por un reclamo salarial. Marchábamos por un reclamo salarial, pero nuestra paritaria además discute condiciones de trabajo, discute las políticas socioeducativas, discute la distribución de las netbooks, de los libros para nuestros estudiantes, la continuidad de las orquestas infantiles y juveniles. Todo lo que entendemos nosotros que hace a la mejora de la calidad de la educación. No solamente el salario docente, que es una parte importante, pero además las condiciones. Nosotros no queremos docentes ricos que pueden llegar con autos llenos de nafta en escuelas donde nuestros alumnos vienen descalzos. Por eso la paritaria docente para nosotros tiene todos estos componentes que son centrales. El día 7 nos movilizamos con el conjunto de los trabajadores, los sindicatos industriales, los distintos trabajadores, la construcción. Una movilización multitudinaria que tiene que ver con esto, con enfrentar las políticas de ajuste que por un lado atacan el bolsillo de los trabajadores, pero por otro también atacan las condiciones de enseñar y de aprender en la escuela. El día 8 nos movilizamos, también una multitudinaria movilización por el Día Internacional de la Mujer, en el marco de Ni Una Menos, una política central de la CETERA y de cada una de nuestras organizaciones, el tema de la mujer, un tema que acá en la provincia de Entre Ríos también golpeó fuertemente recientemente, de acá precisamente, sí. Y bueno, digamos, todas estas políticas que tenemos que cambiar, que muchas veces están como cristalizadas en nuestra sociedad y que nosotros, a través de estas grandes movilizaciones, estas manifestaciones masivas que hacemos, al menos demostramos que hay que cambiar esas políticas. Estuvimos en la Marcha Federal Educativa, más de 400.000 personas, docentes, estudiantes terciarios, la comunidad educativa en su conjunto nos acompañó. Nos movilizamos el 24 de marzo, porque para nosotros las políticas de memoria, verdad y justicia son parte indisoluble de la política educativa y de nuestra práctica.
El hecho de que haya más de 600 docentes detenidos desaparecidos, más de 200 estudiantes detenidos desaparecidos, habla del lugar que ocupó la escuela con las políticas represivas de la última dictadura. El 30 de marzo nos movilizamos también con la CTA, con los distintos sectores de los trabajadores, y hemos instalado frente al Congreso la escuela itinerante. Hoy se levanta el Congreso y empieza a recorrer las provincias del país. La cantidad de gente que durante estos días se ha acercado, desde ciudadanos que se trasladaban para ir a sus lugares de trabajo y se acercaban a traer la solidaridad. Algunos compañeros de ACMER han estado y han visto gente que pasaba y decía, mire, les dejo un paquete de yerba. No estábamos juntando nada, pero bueno, aprovechábamos y también esa solidaridad nosotros las compartíamos con algunas provincias como Chubut o Tucumán que sufrieron inundaciones y llevamos eso. Cantidad de artistas, pedagogos, científicos, políticos, organizaciones sindicales, organizaciones de padres, cooperadoras. Me voy a olvidar mucho de los sectores que han pasado, pero son innumerables. Hoy se está haciendo ahora en este momento el acto de cierre y la idea es poder hacer un reconocimiento a todos esos sectores que entienden que la educación pública es ese bien preciado que tenemos en la Argentina, es ese universal que seguimos privilegiando los argentinos y poniendo en el lugar donde la educación es algo que nosotros no podemos negociar, no podemos dejar de lado porque entendemos lo que ha representado a lo largo de la historia la educación en la Argentina. Y en ese marco nos encontramos con nuevas políticas educativas. A partir del 15 de diciembre del 2015, del 10 de diciembre del 2015, hay nuevas prácticas educativas, nuevas políticas educativas, y nosotros decimos que hay una nueva gramática pedagógica. Nosotros podemos hablar, y seguramente si decimos algunas palabras como currículum, diseño curricular, práctica docente, bueno, currículum oculto, todos entendemos de lo que estamos hablando. Bueno, de todo eso que se impregnó de documentos, de leyes en los últimos años, no se habla más. Hoy se hablan y se dicen palabras como emprendedurismo, meritocracia, calidad, buscando darle a ese nuevo formato, a esa nueva forma de entender la educación, determinados conceptos que están muy lejos de lo que nosotros hacemos con nuestra práctica cotidiana. Hay un discurso dominante que dice que lo que se hizo durante todos estos años está mal. Las pruebas estandarizadas nos dan mal, está todo mal. Y en realidad lo que está mal para todos estos sectores, lo que peor ven ellos de todos estos, es que se haya aumentado el presupuesto educativo. En la Argentina hemos pasado del 2,4% al 6% de inversión educativa. Y para la lógica que tiene el poder, invertir en educación, ellos no dicen invertir, ellos dicen gasto educativo. Y en las prácticas y en el pensamiento que tienen ellos, el gasto siempre es algo que hay que reducir. Y por lo tanto, la forma de poder reducir el gasto educativo es decir, se invirtió pero no sirvió para nada. Todo lo que se hizo en realidad no sirvió para nada. Entonces, ¿para qué? No pasaba por invertir en educación. En realidad, lo que había que hacer es evaluar, establecer ranking, establecer mérito, segmentar, seguir políticas que ya se han llevado a cabo en muchos países. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de las políticas que se llevaron a cabo en Chile hace unos años de la semaforización de escuelas, donde las escuelas, de acuerdo al resultado que tenían en las pruebas estandarizadas, se les ponía un letrero, un cartel en la puerta, rojo, amarillo y verde, y ese era el resultado que daban. Las rojas les iban no muy bien, les iba mal, la amarilla más o menos, y las verdes. Todas las familias pasaban y de acuerdo a eso elegían las escuelas. Lógicamente las escuelas con rojo eran las menos elegidas y posteriormente eran las escuelas que se cerraban. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Para nosotros tener una especie de cartografía de la política educativa del gobierno actual, lo que tenemos que hacer por ahí es seguir los discursos del ministro de Educación. Ayer Pablo Imen decía algunas de las cosas que dice el ministro de Educación.
precisamente no dice palabras que tengan o frases o conceptos que tengan que ver con la pedagogía. Él habla desde un lugar que le gusta más y se siente mucho más cómodo como gerente de recursos humanos, en el cual todos los docentes pasamos a ser sus empleados y nuestros estudiantes pasan a ser el producto, ¿no? Digamos, una lógica de mercado, una lógica que está muy lejos de lo que nosotros pensamos para la escuela. Hay una nota muy interesante que cada día que pasa y cada nueva política que llevan cobra vigencia, y esa nota prácticamente se convierte en el programa educativo del ministro de Educación. Es una nota que salió en el diario Clarín en octubre del año pasado. Cuando uno lee esa nota, él dice que han consultado a 900 empresas para preguntarle cuáles son los recursos humanos que necesitan. Y de esa manera el Ministerio de Educación se va a poner a trabajar para producir esos recursos humanos que las 900 empresas necesitan. Algunas cuestiones, yo digo, nosotros entendemos la educación, entre otras cosas, como un diálogo permanente, ¿no? El diálogo en la educación es algo central, desde las salas de nivel inicial hasta la formación terciaria universitaria. El diálogo es algo que impregna la vida del conocimiento, la vida de la escuela. Bueno, el diálogo acá fue abolido, al menos para los actores de la educación, docentes, estudiantes. El diálogo es solamente con el sector empresario, y más que diálogo es, les pide, denme un catálogo de las necesidades que ustedes tienen. Y en esa nota él plantea 4 o 5 cuestiones, ¿no? Entonces dice que se ha convertido indispensable que las escuelas preparen los recursos humanos para el mundo de hoy. Nosotros sabemos, para todos los empresarios, cuáles son los recursos humanos. Requieren recursos humanos flexibles, baratos, económicos. Dice que hay que formar a nuestros docentes. Los docentes no estamos formados. Y dice, y hay que formarlos, y dice, por eso vamos a proponer becas, las becas Fulbright, para que estudien en Finlandia, en Boston y otros países. El conocimiento nuevamente no está en nuestro continente, no está en nuestro país, está en Europa, y en la Europa del Norte sobre todo, o en Estados Unidos. Dice, entre otras cosas, también que hay que articular ciencia y tecnología. Sabemos lo que han hecho con la ciencia y tecnología. El Ministerio de Ciencia y Tecnología nuevamente tuvo un recorte presupuestario, se han recortado la cantidad de becas de investigadores y se han recortado la cantidad de investigadores que tiene la Argentina. Dice, hay que invertir más en educación. Parece una contradicción, ¿no? Pero dice, ¿quién tiene que invertir más en educación? El sector privado y el sector de la economía extranjera. 2 cuestiones que están prohibidas por la Ley Nacional de Educación. Y además sabemos que cualquier sector, cuando invierte en algo, invierte para tener una ganancia. De la misma manera, cuando invierten en educación, van a buscar algún rédito económico. Y dice algo más, que es una definición de principios. Dice algunas barbaridades, ¿no? Dice, por ejemplo, que los docentes somos como los Falcon de los 70. No sé si llegaron a leer esa nota, la buscan, octubre del año pasado. Los docentes somos como los Falcon de los 70, una metáfora bastante desgraciada por sí, y que hoy la educación se tiene que asemejar a una nave espacial. Entonces hay que transformar a esos docentes que pasen a ser de un Falcon de los 70 a pasar a que seamos naves espaciales. Y volver a tener esa educación que tuvo la Argentina, dice. La educación del centenario. La educación que tuvo la Argentina en 1910, que nos puso en un lugar de excelencia. En estos días pude escuchar a muchos historiadores, investigadores. Seguramente van a estar más autorizados que yo a hablar sobre lo que era la educación del centenario. Ahora, la educación del centenario hacía muy pocos años que se había sancionado la ley 1420. La ley 1420 establecía que la educación primaria tenía que ser obligatoria. Para que tengan una idea, la educación primaria llegó al 100% en la Argentina hacia la década del 60. La educación secundaria no era obligatoria y quienes accedían eran muy pocos. Es decir, quieren volver a esa educación donde se formaban para pequeñas élites. No quieren una educación
como derecho social, no quieren una educación donde todos los estudiantes estén dentro, se garantice su ingreso, su permanencia, su egreso del sistema educativo en su conjunto, desde el nivel inicial hasta la formación terciaria y universitaria. Si nosotros tuviéramos acá algún empresario y lo trajéramos, le preguntáramos a ver qué es lo que necesita su empresa para funcionar bien, y nos diría, y necesitamos energía barata, insumos económicos, bajar el costo de la mano de obra. Bueno, eso es lo que Bullrich le está dando al sector empresario. En esa nota, él hace su programa de gobierno. Fíjense otra cuestión, en la década cuando se celebró el centenario, además las clases populares estaban totalmente reprimidas, proscriptas prácticamente de su participación política, no había leyes laborales. Unos años antes del centenario, unos años antes de 1910, ¿quién resolvía los conflictos laborales en la Argentina? Cuando había un conflicto laboral, lo resolvía el jefe de la policía, Ramón Falcón. Ramón Falcón era el encargado de resolver los conflictos laborales en la Argentina. Bueno, esa es la imagen de la educación que el ministro añora. Uno podría decir que desconoce, que no, bueno, pero cuando uno mira cómo está conformado el gabinete educativo, miren, del Ministerio de Educación, ustedes habrán visto que prácticamente está disuelto el Ministerio de Educación, todas las áreas, la dirección de primaria, de secundaria, inicial, de educación rural y agraria, fueron todas desmanteladas. Han sacado a todos los pedagogos, docentes, profesores, maestros que trabajaban ahí, y hoy hay CEOs. Por ejemplo, una persona que hasta hace unos meses era el CEO de Philip Morris, es ahora quien tiene a cargo las políticas socioeducativas. Y no es alguien que en Philip Morris se dedicaba a hacer tareas de carácter educativo, no tenía, pero bueno, es eso. Pusieron al frente del Instituto Nacional de Educación Tecnológica a otro CEO de estos que se dedican a la educación virtual, a vender educación virtual, como es Gabriel Sanchezini. Ahora se fue y como son tan capaces, dejó el tema educativo y pasó a trabajar en salud en Provincia de Buenos Aires, y pusieron al director ejecutivo de Enseña por Argentina, una fundación internacional que tiene su central en Estados Unidos, Teach for America, que tienen un concepto, después búsquenlo, o muchos lo deben conocer, pero el concepto es el del coeducador. Plantean que los docentes en general no enseñan muy bien, y quien enseña mejor es un joven profesional de los primeros años de egreso de su carrera, no más de 2 o 3 años, no importa de qué carrera, puede ser ingeniero, médico, abogado, y esos enseñan mucho mejor. Bueno, esos son los que están enfrente hoy del INET. Nosotros entendemos una escuela que es totalmente otra cosa. La escuela que están planteando, la educación que están planteando, es una educación como se pensó en algún momento, esa educación que reproduce la desigualdad del sistema. Cuando nosotros hacemos estos encuentros, cuando nosotros decidimos participar sindicalmente, cuando nosotros discutimos sobre nuestra práctica, nosotros queremos una escuela que no sea reproductora de las desigualdades del sistema. Nosotros apostamos a una educación totalmente distinta. ¿Qué dice el ministro? Hay muchos que dicen, es muy común escuchar esto, y la educación de antes era mejor. Antes se enseñaba mejor. Entonces, hay que hacer este ejercicio. Háganlo cuando alguien lo diga. Díganle, ¿antes cuándo? Entonces podemos decir, bueno, a ver, nos vamos a 1990, por ahí, Ley Federal de Educación, balcanización del sistema educativo, destrucción del conocimiento, desaparición de la escuela técnica, de la escuela artística. En las provincias había hasta 3 sistemas educativos. Entonces, no, ahí no, antes. En los 80 salíamos de la dictadura más sangrienta los argentinos. No podemos decir que veníamos con muchos planes y muchas cuestiones que se venían arrastrando de la dictadura. Entonces, no es muy correcto decir que esa educación heredada de la última dictadura era una educación de calidad, era mejor. ¿Antes cuándo? Entonces nos podemos ir a los 50, a los 60. Toda la historia de la Argentina está sembrada de dictaduras que siempre, lo hemos escuchado en estos días, siempre han intervenido en la educación. Algunas cuestiones
¿Qué han hecho las dictaduras cuando nos dicen era mejor la educación? Por ejemplo, escritores como Cortázar, Neruda, estaban prohibidos. Podemos tomar cualquier disciplina, la música, estaba prohibido Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, Víctor Heredia. Ni hablar en economía de la teoría de la plusvalía, también prohibido. Tomemos educación física, algo que habían universalizado el deporte en la Argentina, los torneos Evita, también. Recuerden lo que se enseñaba de educación sexual en esas épocas, cualquiera, nada. En realidad había una concepción más bien que era la iglesia la que guiaba y normaba todas esas teníamos materias que en las distintas épocas fueron cambiando de nombre: educación democrática, formación cívica, formación ética y ciudadana. Y durante dictaduras nos explicaban cómo se votaba, cómo era la democracia, ¿no? A mí me tocó hacer la secundaria de la dictadura y tenía esa materia y nos explicaban cómo era la democracia. Todo. Yo digo, fíjense, entonces, ¿dónde estaba esa educación? La matemática moderna prohibida. Entonces, ¿cuál era esa educación de calidad que tanto hablaban? Durante todos esos tiempos, o trayéndolo un poquito más para acá, para ser más benévolos, 4 de cada 10 jóvenes entraban al sistema educativo secundario y 1 de cada 10 en la universidad. Era una educación elitista. Nosotros estamos hoy en día con cerca del 65% de los estudiantes que terminan la escuela secundaria. Muchos de ellos lo hacen fuera de la franja etaria en la que tienen que estar, 17 o 18 años, lo terminan a los 25 años, pero estamos en el 65. ¿Sí? Nunca en la Argentina estuvimos tan bien en la educación. Cuando hay distribución de libros, cuando hay construcción de escuelas, cuando se distribuyen netbooks y se permite la alfabetización científica tecnológica, nunca la Argentina vivió un proceso donde se comprometiera el Estado a garantizar este derecho social a la educación. El problema es que esa no es la calidad que quieren nuestras clases dominantes. Ellos quieren esa calidad de unos poquitos que accedan a la educación. La calidad para ellos está íntimamente ligado a la necesidad de los grupos empresarios. La calidad para nosotros está íntimamente ligado a los procesos de emancipación de nuestro continente, de nuestro país, al acercarse al conocimiento, a formar hombres y mujeres libres que se apropien del conocimiento. Todas estas cosas que hoy se discutieron y ayer en este encuentro, no encontré, hoy repasaba, no encontré ningún tema que pudiera ser evaluado por las pruebas PISA. Y yo sé que son temas que se debaten en los institutos de formación y se debaten en las escuelas. Ellos necesitan las pruebas estandarizadas para disciplinar el sistema. ¿Quiénes imparten en la Argentina las pruebas estandarizadas? Tuvimos el año pasado las pruebas Aprender 2016, permanentemente la Argentina hace las pruebas PISA. Las pruebas PISA las confecciona una empresa multinacional, Pearson. Les voy a contar 2 o 3 cositas para no extenderme. Pearson es la empresa global educativa más grande del mundo. Hasta hace 2 años atrás era también dueño de los 2 principales diarios económicos del mundo, el Financial Times y The Economist. Y los vendió en 2.700 millones de dólares y en 700 millones de dólares. ¿Por qué Pearson vendió esos 2 medios? Porque nosotros, a través de nuestros medios de comunicación, podemos incidir en lo que piensa la gente. Ahora, es mucho mejor para nosotros poder incidir desde la escuela y desde la temprana edad. Si la educación es el futuro, como decimos muchas veces, Pearson quiere asegurarse de controlarlo. Eso es lo que tenemos que discutir hoy cuando discutimos pruebas estandarizadas, cuando discutimos los parámetros de calidad con los que nos quieren llevar a discutir. Nosotros también queremos hablar, pero nosotros en vez de decir calidad de la educación, hablamos de educación de calidad, porque nosotros también creemos que hay muchas cosas para mejorar. Hay una disputa por el conocimiento, es eso.
¿Qué es lo que se va a enseñar? Hay como un eje vertical en nuestra sociedad que se está instalando nuevamente. Se ha estado durante toda digamos, la trayectoria de la educación en la Argentina, ha tratado, y los docentes, las organizaciones sindicales hemos tratado de torcerlo, como un eje vertical que determina cuál es el nivel de conocimiento al que puede acceder alguna persona. Si esa persona, ese estudiante, vive en una ciudad, en un barrio acomodado, puede acceder a niveles más altos de conocimiento. Si vive en los cordones periféricos de las grandes ciudades, un poquito más abajo. Si vive en pueblos alejados de las grandes ciudades, mucho más abajo. Por eso nosotros entendemos que para la educación no tiene que existir ningún límite para que el hijo del obrero pueda acceder a ese conocimiento. Por eso es central poder discutir todas estas cuestiones que nosotros venimos planteándonos. Decía que tenemos un ministro que se considera gerente de recursos humanos, de un gobierno, que lo decía nuestro compañero Hugo Yasky en un acto en la marcha federal del año pasado, un gobierno que representa el punto más alto de unión de la clase dominante, donde se han unido los sectores de la economía concentrada, los sectores financieros, la sociedad rural, los grupos empresarios, los medios hegemónicos, la Embajada de Estados Unidos. Bueno, todos esos sectores se han unido y son los que hoy gobiernan y están llevando las políticas de nuestro país. Es por eso que hoy tenemos casi 500.000 desocupados más. Estamos teniendo recorte en todos los planes socioeducativos, todos esos planes que eran garantes del derecho social a la educación. Fíjense, nosotros recibimos en estos días en todas las escuelas un proyecto del ministro de Educación que es el Plan Maestro. En realidad es un compendio de buenas intenciones, intenta que sea una ley, y la verdad ya hay ley para eso, que son las leyes de educación nacional, la ley de educación sexual integral, la ley de financiamiento, la ley de educación técnica. Con cumplir esas leyes alcanza. Pero hay algunos detalles. En las palabras, en eso que escribe el ministro, desaparece el tema de la paritaria, desaparece el tema de financiamiento y desaparece un término que para nosotros fue clave cuando discutimos la Ley Nacional de Educación. Desaparece la educación como derecho social. Desaparece del plan maestro la educación como derecho social. Por eso para nosotros poder generar estos debates, poder participar de estos debates, creo que es el desafío que tenemos como docentes, como organizaciones sindicales, como trabajadores. Nosotros en el año 2011 empezamos a discutir conjuntamente con los sindicatos de Latinoamérica el movimiento pedagógico latinoamericano. Y era poner a la educación en sintonía con los procesos de emancipación que estamos viviendo muchos países de nuestro continente. El desafío que tenemos en esta etapa, en este momento, es volver a poner en discusión. Ellos quieren que nos arrinconemos y que discutamos solo salario docente. Lo dice el ministro de Educación. No puede ser que la voz autorizada para hablar de educación en la Argentina sean los sindicatos docentes. Nosotros entendemos que somos una voz autorizada, no vamos a pretender tener la hegemonía de ser los únicos. De la misma manera que cuando se discutió la ley nacional, nosotros que discutimos en las escuelas, la discutieron los movimientos sociales y la discutieron los padres, los estudiantes. Bueno, nosotros lo que no queremos es ser proscriptos del debate educativo. Por eso para nosotros poder discutir sobre todos los temas que tienen que ver con la agenda educativa, con lo que pasa cada día en cada una de nuestras aulas, es un tema central. Nosotros, en definitiva, lo que luchamos es por una escuela distinta a la que piensan nuestras clases dominantes. Así que bueno, agradecerles a todos ustedes la participación y el habernos permitido poder estar compartiendo con ustedes esta jornada de hoy. Gracias. Primeramente, felicitar a los compañeros de ACMER, a la facultad, por estas jornadas de política educativa, sindicalismo y trabajo docente.
donde las hemos vivido intensamente, donde teníamos una conferencia, pero queríamos inmediatamente estar en una mesa y no podíamos estar en la otra, que era también verdaderamente de una riqueza que no la queríamos perder. Y a veces los tiempos no daban porque eran en simultáneo. Y que pudimos discutir problemáticas vinculadas con la escuela pública, desde el ámbito académico y el ámbito sindical, dos lugares que a veces no se cruzaban nunca, que a veces entraban en contraposición y que hoy día con los aportes de ambos entran en diálogo, ¿sí? En diálogo donde podemos ver una temática desde estos lugares y que verdaderamente es un aporte para nuestra práctica docente. Las experiencias y las investigaciones nos permiten también, todo lo que se ha expuesto, repensar los sentidos del trabajo docente. Y cuando nosotros vivimos estas jornadas o otros congresos también convocados por los sindicatos y que están en articulación con algunas facultades, vemos que todo esto es una fortaleza que estamos teniendo como movimiento sindical de poder haber hecho esta apertura, pero también muy fuertemente es poner en valor y visibilizar el trabajo docente que hacen los compañeros todos los días en el aula. Yo creo que eso es una invitación que nos hace a cada uno de los sindicatos de habilitar esos espacios para que verdaderamente no sean solamente jornadas y encuentros para poder hablar, debatir, sino que verdaderamente lo que hacen los compañeros lo hagamos visible, lo socialicemos, lo podamos compartir, lo publiquemos. Porque acá los compañeros es muy cierto, a veces solamente llegan los medios de comunicación cuando hay un hecho o de agresión o un hecho desagradable en una escuela. Pero cuando hacemos las cosas maravillosas que hacemos en las escuelas, cuando verdaderamente nuestros alumnos participan en ferias de ciencia, hacen experiencias transformadoras, eso no aparece en ningún diario ni en ningún medio. Entonces es muy importante que seamos nosotros los sindicatos los que habilitemos esos espacios, potenciemos ese trabajo docente que nosotros le tenemos que poner valor. Porque el trabajo docente, si nosotros no le ponemos valor, no se lo pone nadie. Y lo digo particularmente en este contexto político donde uno forma parte de un programa sistemático y sostenido de atacar la escuela pública, de atacar lo público, de denostarlo, de desprestigiarlo, pero también de poner en discusión no solamente la escuela como que está en crisis, como que el producto, porque ellos hablan de producto, no es de calidad. Cuando hablamos de calidad estamos refiriéndonos que la calidad se refiere solamente a los aprendizajes de los alumnos medidos por pruebas estándar, que nada tienen que ver con los contextos donde cada uno de nosotros trabajamos, ya sea lo rural, ya sea lo urbano, y todas estas cuestiones que es verdaderamente formadora de opinión, porque es un discurso oficial sostenido por todos los medios hegemónicos de comunicación y que va horadando lo que fue la escuela pública y la educación pública durante años y que forman parte de la historia de nuestro país. Entonces, cuando nosotros nos vemos como trabajadores de la educación en este contexto donde el trabajo docente es desvalorizado, las organizaciones sindicales son desprestigiadas y sus dirigentes perseguidos y también desprestigiados porque en cuanto a la organización sindical mayor embate tiene ante la sociedad, le quita la posibilidad de organizar a los compañeros para la lucha y la resistencia. Entonces, ante este escenario es que nosotros estamos hoy, hemos vivido estas dos jornadas, pero también están
los miles de compañeros que están viviendo y luchando el día a día en cada una de las aulas, en cada una de las instituciones, y también están resistiendo y también están luchando. Están luchando y resistiendo por sostener el derecho social a la educación, no solamente por garantizarlo, sino por concretarlo en el día a día, con planes que son recortados, con fondos que cada vez llegan menos, con puestos de trabajo que también están en discusión, con institutos terciarios que van perdiendo sus carreras porque no tienen el número de inscriptos que según el gobierno provincial tendrían que tener. Entonces, ante toda esta situación, es que la lucha y la resistencia la estamos haciendo en la calle, en las escuelas, en cada una de nuestras instituciones. Y que nos interpela para pensar nuestro trabajo docente desde este lugar que no puede ser el individual. Y cuando estamos hablando de este embate hacia las organizaciones sindicales, porque es la única posibilidad que tenemos de estar organizados y que toda resistencia, para que dé fruto, nunca puede ser individual, sino son esfuerzos individuales que van decayendo, que van muriendo y que no tienen ningún impacto. Solamente la lucha colectiva, la lucha organizada, es la que permite llegar a buen puerto y es la que nos permite realizarnos, no solamente como trabajadores de la educación, sino como militantes de la escuela pública. Y estamos viviendo conflictos no solamente a nivel nacional, que todavía sigue en pie. Cada una de las provincias hemos vivido conflictos. Nosotros tuvimos conflictos desde agosto del año 2016 y recién lo hemos podido cerrar hace 3 semanas, con un costo muy alto para nosotros y para cada uno de los compañeros, con unos descuentos terribles, verdaderamente para que sea disciplinador y aleccionador de que el mejor camino es agachar la cabeza, ir a trabajar y que verdaderamente la lucha colectiva no tiene sentido, porque aparece esto dentro de las mismas instituciones. Yo no hice paro y mirá, me ligué el aumento, y vos hiciste paro, te descontaron 10.000, 12.000 pesos, ¿cuál es tu ganancia? Y cuando empezamos a mirar desde esta lógica y cuando empezamos a mirar cuáles son los resultados, es que la lucha empieza a teñirse de este discurso, porque hasta se ha propuesto premios para aquel que no realiza una medida de fuerza, ¿sí? No solamente nosotros, que no es un problema dentro de una institución, porque los compañeros eligen libremente adherirse a una medida de fuerza o no, pero cuando desde el gobierno o desde un ministerio se propone un premio a aquel compañero que solamente está abogando por lo individual, mal puede llamarse trabajador de la educación y formador de ciudadanía. ¿Sí? Y en función de todos estos conflictos es que nosotros seguimos con nuestros sueños. Y nuestros sueños es que cuando nosotros elegimos ser trabajadores de la educación, lo elegimos desde un lugar de que sabíamos que no era fácil, de que sabíamos que teníamos una misión muy, muy seria, de mucha responsabilidad por delante. Nosotros tenemos hoy día una lucha nacional que sintetiza y simboliza todas las luchas provinciales en un símbolo que es la escuela itinerante. Hoy nuestro compañero secretario general está en el cierre de esa escuela itinerante, por eso no está presente en este momento, en estas jornadas. Y en esa escuela itinerante que está representando a nivel país un ejemplo de lucha, de resistencia, de defensa de la escuela pública, de que los trabajadores de la educación podemos hermanarnos y todos, desde el norte al sur y de este a oeste, estamos en esa escuela, hemos hecho turnos, hemos estado y el pueblo estuvo presente. Eso es lo principal, porque cuando hablamos de escuela pública, cuando hablamos de educación pública, no podemos hablar de lo público si no está presente el pueblo. ¿Sí? Puede ser una discusión
en determinados salones, en determinados círculos académicos o de gobierno, pero lo público es porque es del pueblo y para el pueblo. Y esa escuela pública itinerante que tiene un lema, la escuela pública enseña, resiste y sueña, nos convoca a ser cada vez mejores docentes, porque todo lo que hacemos, el reflexionar sobre la práctica, el estar en estas jornadas, el repensar lo que hacemos para poder reflexionar, acompañar por otros elementos teóricos, pero para poder transformarla, estamos hablando de que somos, y cada uno tratamos de ser los mejores docentes en nuestras aulas y en el trabajo que nos toca en el día a día. Pero también somos los primeros en estar en la calle luchando por la defensa del derecho social a la educación, por la defensa de la escuela pública y cuando tratan de avasallar los derechos que hemos conquistado durante tantos años, que tanto dolor y sufrimiento nos costó poderlos conseguir. Y esto no es una cuestión solamente corporativa, porque nosotros no estamos luchando por el salario, no estamos luchando por las condiciones laborales solamente, por nosotros tener mejor condiciones para estar dando clase. Las condiciones laborales, las condiciones tienen que ver con las condiciones para poder enseñar y para que haya más y mejores aprendizajes. No lo estamos pensando desde el lugar nuestro como trabajadores solamente. Nosotros luchamos por la educación, porque verdaderamente nuestras escuelas públicas sigan siendo el mejor lugar para que estén nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Y cuando hablamos que la escuela pública es la que sueña, es porque nosotros somos soñadores. Nosotros soñamos con un mundo mejor. Nosotros soñamos con que estamos formando ciudadanos que van a ser libres, emancipados, que van a poder luchar y defender la memoria, la verdad, la justicia, que van a poder resistirse y poder levantar su voz contra todo aquello que tenga que ver con la desigualdad y con la impunidad. Y somos soñadores y por suerte que seguimos soñando, porque cuando hablamos de una escuela que sueña, es la escuela que piensa que un país puede ser mejor, que puede vivir con más democracia, que la educación es del pueblo, es para el pueblo y que ese pueblo tiene el derecho a soñar y a vivir en libertad. Bueno, compañeros, también felicitaciones para todos los que están participando de estas jornadas y mucha alegría por ver tanta gente joven también. Eso es importantísimo. Esto es importantísimo por el recambio que hacemos, por cómo nos comunicamos intergeneracionalmente y por ese compromiso. Porque no solamente nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros jóvenes, sino que ustedes son el futuro también. Ustedes son los que van a llevar adelante estas banderas que no las pueden dejar nunca, porque así como hubo muchos antes que nos precedieron, ustedes van a seguir luchando, porque nunca estamos exentos, porque este modelo neoliberal, que nunca pensamos también que iba a venir, apareció, volvió de la mano del voto popular y que fue el que está implementando estas lógicas mercantilistas y que hacen que verdaderamente tengamos que estar muy unidos, muy preparados y muy organizados para defender lo más preciado que tiene un pueblo, que es la educación de sus hijos. Bueno, gracias a todos. Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo voy a ser más breve que mis compañeros. Agradecerle la presencia, representantes de la UPC, representantes de UTE, como secretario general de ACMER en la provincia. Ustedes saben el conflicto que vamos teniendo por delante. No hemos podido cerrarlo, no hemos podido tener esa propuesta que todos estábamos esperando, pero bueno, es parte de la lucha. Creo que ha quedado contextualizada con lo que ambos compañeros han expuesto.
en todo este proceso de lucha de los trabajadores dentro de una organización. Es el único lugar que nos contiene para poder llevar adelante todas las utopías que tenemos como docentes, como trabajadores, como compañeros de la escuela pública, defendiendo el derecho social de la educación, y en ese camino estamos. Hemos avanzado mucho, compañeros, y hemos avanzado en los derechos laborales. Avanzar desde la Constitución del Estado, desde la Constitución del sistema educativo integral de la Nación, un sistema educativo que terminó de constituirse como obligatorio con la Ley de Educación Nacional, donde estaba fragmentado hasta el año 2006, cuando construimos la Ley de Educación Nacional entre todos, con la familia, con los docentes, con los alumnos, con todas las sociedades intermedias, pudimos completar como país un sistema educativo obligatorio desde el nivel inicial a la educación secundaria. El compañero referenció muy bien respecto de quiénes podían ir a la escuela en un estado para poder acceder en forma gratuita y poder culminar sus estudios. No todos podían, siempre fueron fracciones de ese todo de país en ciertos momentos históricos. Con la obligatoriedad de la educación primaria, era una parte de la sociedad que abarcaba ese todo y se dejaba al resto para el que tenía los recursos para poder avanzar en los estudios superiores. Ese todo se pudo completar con la obligatoriedad de la educación secundaria, en un ritmo que fue creciendo por la lucha de los trabajadores de la educación, unidos en nuestra organización madre, que es CETERA. Desde cada sindicato de base de CETERA, con los preceptos, con los principios y declaración de nuestra CETERA, que siguen intactos y más presentes que nunca en esa defensa y proyección hacia el futuro, pudimos construir con la demanda colectiva leyes que nos permitieron afianzar ese sistema educativo. Hoy esas mismas leyes están siendo atacadas desde un sector que no es el sector que todos queremos para poder tener al pueblo, como decimos nosotros, para poder tener al pueblo en las mismas condiciones y en las mismas oportunidades e igualdades para poder acceder, permanecer y egresar de la escuela pública. En ese sentido, en esa construcción que hemos podido avanzar, hoy sentimos amenazadas muchas de las leyes que hemos conquistado. Hoy una ley de financiamiento educativo que está siendo ninguneada, que está siendo desconocida, donde los recursos que pudimos lograr con esa ley después de procesos de lucha en los que estuvimos todos los compañeros, hoy esos recursos están destinados o reconducidos desde el Estado Nacional, enviando a las provincias sin la finalidad para lo que fueron presupuestados en la Ley de Presupuesto Nacional. Hoy esa ley de financiamiento, que está siendo desconocida con la no convocatoria de la paritaria nacional como instrumento o herramienta natural de los trabajadores, nos está dejando desangrar en las provincias como trabajadores y como habitantes de cada provincia, sin tener el nexo que era el interés que debe permanecer desde el Estado Nacional hacia las provincias. Hoy las provincias no están disputando recursos financieros para poder llevar adelante los procesos de disputa de los trabajadores con sus patronales, ya sea para destinar esos recursos para la construcción de escuelas, para la formación docente, para la capacitación, para los salarios de los trabajadores, para las condiciones laborales.
se están recortando esos recursos de la misma manera que se están proyectando modificaciones a la Ley de Educación Nacional. En los puntos que detalló el compañero, muchos de esos puntos quieren ser recortados dentro de la Ley de Educación Nacional, para lo cual debemos estar atentos porque significa dejar alumnos fuera del sistema. Para nosotros, para todos los sindicatos docentes que peleamos, luchamos por la escuela pública y por todos los alumnos que estén dentro del sistema, no es menor estar hoy en este punto donde hemos avanzado enormemente respecto de 1900, de 1930, de 1950 y a partir de ahí con la constitución de todos y cada uno de los estatutos del docente. Los derechos laborales, los derechos de los compañeros a la atención de la enfermedad, a tener licencia para poder gozar de la atención, a tener licencia por maternidad, a ampliar los plazos, son logros de los trabajadores. No son políticas que vinieron a desarrollar un partido político o un gobierno que la vinieron a brindar gratuitamente a los trabajadores. Hemos sido los sindicatos organizados en cada uno de los lugares los que hemos llevado adelante esas disputas para que los derechos de los compañeros lo puedan ejercer con las herramientas que todos necesitamos. Avanzar en políticas en función de la salud es parte también de la discusión que debemos dar en cada una de las escuelas. Tenemos ejemplos que podemos señalar de lo que está sucediendo hoy en todo el país, de lo que sucede en nuestra provincia, lo que está sucediendo con los agroquímicos, lo que está sucediendo con cuestiones que afectan a la salud de todo el pueblo, no solo de los trabajadores, sino de todas las familias. Eso es parte también de las disputas que llevamos adelante para poder generar políticas que vayan en beneficio de la salud de todos. Hoy estar en este lugar tiene un significado histórico también. Es una escuela normal, escuela que parte de un proyecto de país donde el normalismo era la premisa y la herramienta fundamental. En esa historia de la educación argentina, muchos compañeros han sido mártires también por defender un ideal con una utopía. Compañeros docentes desaparecidos, compañeros docentes que han sido reprimidos, compañeros docentes que han sido coartados de su libertad, que no han podido expresar públicamente y libremente en la construcción de conocimiento en cada una de las aulas. Tenemos ejemplos de compañeros que a través del tiempo en cada una de las aulas donde no podían avanzar con las investigaciones propias, como las hermanas Cosetini, que han sido puestas también en un lugar donde no se le dio la libertad necesaria para poder expresar el sentido de la educación pública más abierta, amplia, participativa y para todos. Ojalá podamos avanzar en este proceso que estamos, ojalá podamos resistir con más fuerza para poder frenar este embate que se está haciendo sobre la escuela pública, sobre la educación pública, porque queremos esa escuela pública donde todos estemos contenidos, esa escuela pública donde todos, no solo los que tienen poder adquisitivo puedan estar, sino todos los alumnos de nuestros compañeros, de los hijos de los trabajadores, puedan estar contenidos en esa escuela pública que, como dijo la compañera, que es nuestro lema desde CETERA, lucha, resiste y sueña por un país mejor. Nada más, compañeros, eso es todo.